Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una auténtica obra maestra del suspense. Ni más ni menos que La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, del 54. Para analizarla tenemos una mezcla de fuentes fascinante. Hay artículos de análisis de cine, reportajes sobre cómo se hizo y, ojo, hasta documentos de las batallas legales que la rodearon. Efectivamente, la misión de hoy es entender cómo Hitchcock construyó este universo tan claustrofóbico desde un único punto de vista. Es que no es solo un thriller. Para nada. Es una proeza de ingeniería cinematográfica y a la vez una reflexión sobre el propio acto de mirar. Vamos a desmontarla pieza por pieza para ver por qué sigue siendo tan influyente. Pues empecemos por lo que a mí me parece casi un milagro de producción, el decorado. El decorado. Prácticamente toda la película se rodó en un único set, pero es que llamarlo set se queda muy corto, cortísimo. Fue uno de los decorados interiores más grandes, complejos y desde luego caros que se construyeron en los estudios Paramount en esa época. Las cifras son de locos, ¿no? Impresionantes. Costó unos $100.000 de 1954, que era una auténtica fortuna. Que ajustado a la inflación hoy sería... Más de $700.000. Y no era cartón piedra, ¿eh? Recreaba con un realismo obsesivo un patio de Greenwich Village, en Nueva York, con 31 apartamentos. Y 12 de ellos estaban completamente amueblados. Completamente. Con electricidad, con agua corriente, un actor podía entrar, darle al interruptor y que la luz se encendiera, o abrir un grifo y que saliera agua. O sea que construyeron un pequeño barrio funcional dentro de un estudio. Eso es una ambición desmedida. Tanto que de hecho ni siquiera cabía en el plató. ¿Cómo que no cabía? Tal cual. Tuvieron que hacer obra, literalmente. Excavaron y quitaron el suelo del estudio para poder construir los niveles inferiores del patio. Ah, claro. Esto lleva a una de las grandes ilusiones de la peli. El apartamento del protagonista, de Jeffries, que en la historia está en un segundo piso. Sí. En realidad se construyó a nivel del suelo del estudio. Todo lo que vemos por debajo de su ventana estaba en un foso que se excavó para la ocasión. Vaya tela. Y claro, un espacio así dentro de un estudio. El gran problema es la iluminación, ¿no? ¿Cómo iluminas eso para que parezca real? Ese fue el mayor desafío técnico, sin duda. Para simular la luz del sol necesitaron literalmente casi todo el equipo de iluminación que tenía Paramount. ¿Todo el equipo? Todos los focos que nos estuvieran usando en otras películas se trajeron a este plató. El calor era tan intenso que, al principio del rodaje, saltó el sistema de aspersoles contra incendios. ¡No me digas! Sí. Tuvieron que desconectarlo para poder seguir rodando. Me imagino la escena. Pero más allá de la anécdota, todo ese despliegue técnico le daba a Hitchcock algo que él valoraba por encima de todo: el control. El control absoluto. El equipo diseñó 4 configuraciones de luz perfectamente calibradas: mañana, mediodía, atardecer y noche. ¡Increíble! Y tenían un panel de control que, según dicen, parecía la consola de un órgano de catedral. Con eso podían cambiar del día a la noche en solo 45 minutos. Era su propio mundo artificial. Totalmente. Una realidad que podía moldear a su antojo. Y esto es clave para la experiencia de la película. Claro, porque ese mismo control es el que usa para meternos en la cabeza del protagonista, ¿no? Para forzarnos a ver el mundo exactamente como él. Precisamente. Nos encierra con L.B. Jeffries, con James Stewart. Vemos casi todo a través de sus ojos. Su ventana es nuestra pantalla, y eso nos convierte inevitablemente en cómplices. Sí, en cómplices de su voyerismo. No somos solo espectadores, estamos espiando con él. Y es una sensación muy incómoda, porque te das cuenta de que tú tampoco puedes apartar la mirada. Estás tan atrapado como él en esa silla de ruedas. Y ese es un ejemplo perfecto de lo que Hitchcock llamaba cine puro. Contar una historia solo con imágenes. Exacto, usando el lenguaje de la cámara sin depender del diálogo. La secuencia de apertura es una clase magistral. Dura casi 90 segundos, sin cortes, y te lo cuenta todo sin una sola palabra. Es verdad, en un solo movimiento de cámara ves el sudor, el termómetro, su pierna escayolada con ese mensaje: aquí yacen los huesos rotos de L.B. Jeffries. Sí. Y luego sus fotos. Un accidente de coches, una explosión y la portada de una revista. En minuto y medio lo sabes todo. ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Y a qué se dedica? Es de una eficacia narrativa brutal. Y la cámara no es solo un observador, es una extensión del personaje. Primero los prismáticos y luego el teleobjetivo. El arma definitiva del voyeur.
Y aquí es donde la obsesión de Hitchcock por el control chocó con la física. ¿Te refieres a la escena clave del anillo de bodas? Justo. ¿Cómo consigues que el público vea un objeto tan pequeño, a más de 20 metros, y entienda al instante lo que es? Fue una pesadilla para el equipo. La distancia en el plató era esa, más de 20 metros. Primero lo intentaron de la forma purista, rodando desde el punto de vista de Jeffries con un teleobjetivo potentísimo. Y no funcionó, no. Tuvieron que meter una cantidad de luz bestial, unas 1600 candelas pie, pero ni con esas la imagen era nítida. Se veía un brillo, pero no podías asegurar que fuera un anillo. Y claro, si el público no ve el anillo, la trama no avanza. Exacto. Así que Hitchcock hizo lo que hacen los genios pragmáticos. Se saltó su propia regla. Hizo trampas. Una pequeña trampa, sí. La claridad narrativa estaba por encima de todo. Sacaron la cámara del apartamento con una grúa, la acercaron flotando sobre el patio y usaron una lente más corta para obtener un primer plano nítido. Nadie se da cuenta, claro. Es la marca de un maestro. Pero el drama no solo estaba delante de la cámara. Detrás también había lo suyo, como la venganza personal de Hitchcock. Ah, sí. Una venganza fría y muy calculada contra el productor David O. Selznick. ¿Qué le había hecho? Hitchcock lo detestaba. Sentía que Selznick se había metido demasiado en sus películas anteriores, como Rebecca. Selznick era famoso por sus memos larguísimos, dictando cada detalle. Y para un maniático del control como Hitchcock, eso era una tortura. Ya veo. ¿Y cómo se vengó en la película? Supongo que de forma sutil. Quirúrgica. Empezó por el físico. Le dio al actor Raymond Burr, el villano, unas gafas y un pelo rizado y canoso idénticos a los de Selznick. ¡Qué fuerte! Pero no se quedó ahí. Le pidió que imitara sus gestos, como su forma de sujetar el teléfono entre el hombro y el cuello. El asesino era visualmente un calco del productor. Es una puñalada increíblemente personal. Y hablando del reparto, también hay historias con Grace Kelly, ¿no? Totalmente. Ella estaba en la cima de su carrera y rechazó el papel protagonista en La Ley del Silencio. Un momento. Rechazó trabajar con Marlon Brando en La Ley del Silencio. Sí, Pero si esa película ganó 8 Oscars, incluyendo el de Mejor Actriz para Eva Marie Saint, que fue quien aceptó el papel. pues sí. Lo rechazó para volver a trabajar con Hitchcock después de Crimen Perfecto. Eso demuestra el nivel de lealtad o de fascinación que inspiraba. Desde luego. Y también está la anécdota con James Stewart y su mujer. Ah, Gloria. Aparentemente, a Gloria le preocupaba la fama que tenía Grace Kelly de tener romances con sus compañeros casados. Como Gary Cooper o Clark Gable. Esos mismos. Así que, según se cuenta, Gloria estaba todo el día en el plató, vigilando de cerca. El clásico drama de celos de Hollywood. ¿Y pasó algo? Según la actriz Thelma Ritter, la enfermera, no pasó nada, pero confirmó que Kelly coqueteaba mucho, que era su segunda naturaleza, y que a Stewart no parecía importarle. ¡Qué bueno! Y hay un último detalle del reparto que me parece alucinante. El vecino compositor. Sí, el que se pasa toda la película intentando crear una canción. El actor se llamaba Ross Bagdasarian. Un nombre que no dice mucho, pero su creación posterior es mundialmente famosa. Unos años después, este hombre crearía Alvin y las ardillas. No puede ser, en serio. El mismo que compuso esa pieza tan melancólica, Lisa's Theme, es el que luego nos dio el Alvin. El mismo. La creatividad humana es un misterio. Desde luego. Pero bueno, pasemos de lo trivial a lo monumental. La película se estrena, es un exitazo y de repente desaparece. Durante más de 20 años fue casi imposible de ver. Sí, formaba parte de las llamadas 5 prohibidas de Hitchcock. ¿Por qué un director retiraría de la circulación una de sus obras más famosas? Pues fue una mezcla de visión de negocio y legado familiar. Tenía un acuerdo con Paramount por el que los derechos de 5 de sus películas, incluyendo esta y Vértigo, volvían a ser suyos 8 años después del estreno. Y en cuanto lo recuperó, las guardó bajo llave. Exacto. La teoría es que quería dejarlas como un fondo fiduciario para su hija, Patricia. Sabía que al convertirlas en un mito, su valor se dispararía. Y vaya si funcionó. La escasez creó un culto. Se dice que en Londres se hacían proyecciones ilegales para poder verlas. Casi clandestinas, sí, pero el legado de la película va mucho más allá. Llegó nada menos que hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Cómo? Sentó un precedente que sacudió los cimientos de la propiedad intelectual en Hollywood, todo por el relato corto en el que se basa, de Cornell Woolrich. It Had to Be Murder, de 1942. Ese.
Por la ley de copyright de la época, había un periodo de derechos de 28 años, renovable por otros 28. Woolrich murió antes de poder renovar los suyos. Y sus herederos reclamaron su parte cuando la película se relanzó en los 80, claro. Justo. El caso Stewart contra Avent se resolvió en 1990 y fue un hito. El tribunal dictaminó que una obra derivada, la película, no puede anular los derechos de renovación de la obra original. O sea que una adaptación no puede borrar legalmente la fuente de la que bebe. Y ese precedente ha tenido eco durante décadas, ¿no? Sin duda. Los mismos herederos demandaron a los productores de Disturbia, la de 2007. Ah, sí, la de Shia LaBeouf. Exacto. En ese caso, el juez dictaminó a favor de Disturbia, argumentando que las similitudes eran tropos demasiado generales del género. Pero la sombra de La ventana indiscreta sigue ahí, en cada contrato de adaptación de Hollywood. Entonces, repasando, está claro que La ventana indiscreta es mucho más que una película sobre un hombre que espía a sus vecinos. Muchísimo más. Es una clase magistral sobre el control del director, una historia de venganzas personales y un caso legal que cambió las reglas del juego. Y nos deja con una idea final, una idea muy provocadora que planteó François Truffaut, el gran Truffaut. Él dijo que la película era en realidad una metáfora del propio acto de ir al cine. Y la describió así: el patio es el mundo, el fotógrafo es el cineasta, los prismáticos representan la cámara y sus objetivos. Es una analogía perfecta. El personaje de James Stewart es el director decidiendo qué encuadrar y nosotros, el público, sentados en la oscuridad, que es su apartamento, observando esas vidas en la pantalla, que es su ventana. Lo cual nos lleva a una última pregunta, una que va más allá de esta película. Si Truffaut tiene razón y el cine es una forma de voyerismo, cada vez que compramos una entrada y nos sentamos en la oscuridad a observar las vidas de otros en una pantalla, ¿no nos convertimos todos, de alguna manera, en L.B. Jeffries? Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Carlos. Y yo, Cristina. Nos vemos en la próxima investigación, aquí, Entre Líneas. No dejéis de buscar.